Hoy es el miércoles 9 de mayo del año 2018 y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo con la Argentina y con el Fondo Monetario Internacional. En noviembre de 2001, la Argentina buscaba la ayuda del Fondo Monetario Internacional para evitar la fuga de capitales de la cual era víctima. En aquel entonces, el Fondo Monetario simple y sencillamente se negó a prestarle ayuda a la Argentina en el momento en el que más lo necesitaba. La negativa del fondo para ayudar al que se consideraba su alumno modelo implicó para los argentinos el desplome de su economía y la pérdida de gran parte de sus ahorros hechos en dólares. Años después, el Fondo Monetario Internacional admitiría su papel en la crisis de la Argentina del 2001. Según el propio fondo, su mayor error fue haber respaldado la convertibilidad entre el peso argentino y el dólar estadounidense. Además, el fondo también consideró que no logró hacer lo suficiente para frenar el endeudamiento argentino. Durante la década de los años 80 y de los 90, la Argentina fue totalmente dependiente del apoyo del Fondo Monetario Internacional. A cambio de esto, los argentinos se comprometieron a acatar la receta provista por el fondo para poder lograr crecer económicamente. El fondo exigía, a cambio de prestar dinero, a que el país se comprometiera a realizar toda una serie de reformas estructurales que básicamente ignoraban por completo la llamada política social. El llamado neoliberalismo fue aplicado en toda la magnitud de la palabra en el país del Cono Sur. Esto implicó para la Argentina toda una serie de privatizaciones que se tradujeron en una reducción de la participación del Estado en su economía. Como consecuencia de esto, la economía argentina redujo su tamaño en un 20% y su deuda aumentó hasta llegar al punto en el que ocurrió el desastre financiero del año 2001. Desde entonces, la mayoría de los argentinos está plenamente consciente de que aplicar las llamadas reformas estructurales dictadas por el fondo solo llevarán a un país al desastre financiero. El 30 de enero de 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner decidió cancelar la deuda que tenía su país con el Fondo Monetario Internacional. Ese día la Argentina le dijo chau a una de las instituciones financieras más importantes del mundo. Desde ese día los argentinos se mantienen libres de acatar las llamadas políticas del fondo. Y quizás todo esto que acabo de mencionar puede explicar por qué a los argentinos no les ha caído nada bien el mensaje de su presidente Mauricio Macri de volver a solicitar la ayuda al Fondo Monetario Internacional. El sitio web del periódico El País de España titula: Argentina pide un rescate al Fondo Monetario Internacional. El presidente Mauricio Macri, en un mensaje grabado a la nación, ha dicho que su país busca apoyo financiero por parte del FMI. Usted debe saber que el Fondo Monetario Internacional está completamente dispuesto a ayudar a cualquier país que lo necesite, siempre y cuando ese país se comprometa a seguir los consejos de esta institución. En pocas palabras, ir con el fondo es algo así como venderle el alma al diablo. El sitio web eldiario.es titula: Macri sucumbe a los mercados y entrega a la Argentina su máxima pesadilla, el FMI. Con esta medida, el presidente Mauricio Macri asume su mayor derrota política desde que asumió el control de la Casa Rosada. El presidente Mauricio Macri ha dicho que su país actuó de forma irresponsable durante los últimos 12 años y que su gobierno ha trabajado durante los últimos 2 años en arreglar los males heredados. También ha asegurado que debido al aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, las monedas de los países emergentes se están devaluando y por tanto la única forma en que el peso argentino pueda salir bien librado es pidiendo ayuda externa al FMI. Las condiciones externas han dejado de ser favorables para la Argentina. Un peso argentino más devaluado implica necesariamente un repunte en la inflación. A todo esto se le suma el hecho de que los precios del petróleo
también están subiendo y eso impacta de forma directa en la economía de todos los argentinos. La pregunta es, ¿qué ha llevado al presidente Macri a realizar lo impensable hasta hace algunos cuantos meses? El sitio web ambito.com titula: Martes negro para las acciones argentinas en Wall Street. Se hundieron hasta un 11,3%. Los inversores extranjeros huyen de las acciones de las empresas argentinas en medio de la fuerte devaluación cambiaria. A pesar del anuncio del Fondo Monetario Internacional, los grandes inversionistas consideran que esto no implica que la Argentina resuelva sus problemas estructurales. El riesgo país se dispara hasta los 485 puntos básicos, todo un récord para el gobierno de Mauricio Macri. En conclusión, los países emergentes, incluida gran parte de Latinoamérica, está empezando a vivir un cambio en las condiciones financieras externas. La Reserva Federal planea continuar con los aumentos en la tasa de interés y esto implicará una fuerte devaluación para todas las monedas del resto del mundo. Asimismo, los gobiernos se verán obligados a recortar el gasto o aumentar los impuestos para frenar el déficit fiscal. Y sumado a todo esto, los precios de la gasolina aumentarán, cortesía del presidente Donald Trump, quien acaba de suspender el acuerdo nuclear con Irán. En pocas palabras, Latinoamérica está a punto de ser víctima de las políticas de la Reserva Federal y esto obligará a los gobiernos a someterse aún más a los designios del Fondo Monetario Internacional. Tome nota, lo que está ocurriendo con la Argentina hoy en día es una llamada de atención para el resto de los países emergentes. Déjenos sus comentarios sobre este tema y díganos si usted cree que los argentinos le debieran de dar otra oportunidad al Fondo Monetario Internacional. Opción A, si el fondo dice que ya cambió, quizás sea cierto. Opción B, siempre será mala idea regresar con alguien con el cual ya habías terminado todo tipo de relación. Opción C, ninguna de las anteriores. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido, da clic de este lado, y si deseas suscribirte a este canal, hazlo de este lado. Gracias.